hombre que está viciado, arruinado. Esta palabra viciado es arruinado, corrompido, extraviado, depravado. Dice que está viciado conforme a los deseos engañosos, al error, a la sutileza del pecado. Y renovaos, dice, en el espíritu de vuestra mente. Aquí les puse las palabras que estuvimos viendo en el griego, ¿verdad? Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos. Esta palabra vestío es hundirse en un vestido, eso significa. Vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad, que es el carácter que Dios está operando en nosotros. Entonces, basándonos en este verso, ya hoy, la semana pasada tocamos Romanos 12:2, hoy vamos a Efesios 4:22 y nos habla del despojarnos de la vieja manera de vivir del viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre por medio de la renovación, ¿verdad? Esto es lo que el Señor nos enseña. Por eso es que la renovación de nuestra mente no es una sugerencia, es un mandamiento de parte de Dios. Por eso hoy he estado estableciendo los procesos de la mente para que entendamos cómo es que operamos, cómo opera nuestra mente y cómo Dios, cuando habla en diferentes versículos de la Biblia, habla de mente, pero está hablando de partes específicas de la mente. Por eso, si se da cuenta, este verso habla en Efesios 4:22, habla de mente nous, y esta parte le hablamos de que el nous es la parte intermedia de la mente y es donde se dan los procesos, es donde se da la batalla. Por eso esta parte de la mente es la que el Señor manda a renovarla. Ok, entonces aquí les decía, bueno, aquí están los procesos de la mente. La entrada o la antesala, ¿verdad? El ginosco, el nous, que es el que el Señor manda a restaurar. Y bueno, la dianoia, que es el depósito que la palabra del Señor habla, que es el depósito que Dios ha puesto en nosotros. Estaban las partes de la mente. Lo vuelvo a recalcar para que entendamos, porque vamos a ir viendo cómo cada parte de nuestra mente tiene que ser renovada y transformada. Por ejemplo, el ginosco, tenemos que cuidar el ginosco. La parte de la mente que se llama ginosco, tenemos que cuidarla. El nous tenemos que renovarla, y el dianoia es la parte que hay que transformarla. Entonces es la indicación de la palabra del Señor. Entonces, vamos a la primera parte, la antesala de la mente, que es el ginosco. Ya hablamos que esta parte es donde entra todo tipo de conocimiento, ¿verdad? Tanto en el griego ginosco como en el hebreo yadá, que es instrucción, observación, conocimiento, todo lo que entra por nuestros ojos, por nuestros oídos, ese es el ginosco, ¿verdad? Toda la información que nosotros tenemos y entra, que hablamos la vez pasada, cómo se forma la identidad, cómo se forma cómo se llama la parte más profunda de la mente, que es nuestro inconsciente, y cómo se va formando desde la niñez, que a medida que vamos creciendo, los eventos, las situaciones, los traumas, todo eso va siendo parte de lo que es nuestro carácter. Entonces, por eso el Señor manda que esta parte del ginosco, de la antesala de la mente, donde se entra el conocimiento, tenemos que tomar cuidado de esta parte de la mente. Entonces tenemos que cuidar, esta parte hay que cuidarla. Por eso la palabra dice que hay que examinar lo que entra por esta parte del ginosco. Y ya hablando de ubicándonos en nosotros como hijos de Dios, pues lo que más el Señor está demandando es que nosotros adquiramos un conocimiento pleno, completo. Y eso es exponernos a la palabra de Dios constantemente. Como hijos de Dios tenemos que aprender. Mire, tiene que ser una constante. No debe ser una vez a la semana, debe ser algo tan constante en nuestra vida. El exponernos a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque de ahí, de la palabra de Dios, vamos a obtener el conocimiento pleno de lo que el Señor quiere en nuestra vida. Tenemos que también cuidar nuestros ambientes. ¿A qué se refiere cuidar nuestros ambientes? En Proverbios 13:30 dice que el que anda con sabios, sabio será. Entonces, donde usted anda, al tener cuidado
los lugares que vamos, con quién nos juntamos. Eso es cuidar nuestros ambientes, porque de eso depende la información que entra a nuestra mente por medio del ginosco. Entonces tenemos que cuidar nuestros ambientes como hijos de Dios. Número 3, tener cuidado de cómo valoramos los eventos en que vivimos cada día. Saber valorar. Por eso es la importancia de que nosotros nos llenemos de la palabra de Dios. Y vamos a ir viendo cómo a medida de que nosotros nos exponemos a la palabra de Dios y nuestro depósito es lleno de la palabra de Dios, del depósito luego sale para afuera para que nosotros aprendamos a valorar los eventos que vivimos. No, cuando nosotros estamos viviendo conforme a la carne, o mejor dicho, cuando la vieja naturaleza está gobernando nuestra vida, la forma en que se valoran los eventos que vivimos son de una manera equivocada, que nos lleva a a producir emociones perturbadoras como la ira, el temor, la ansiedad, cuando la vieja naturaleza está gobernando. Pero cuando nosotros le permitimos que la palabra llene nuestra vida, entonces la forma en que vamos a valorar los eventos que vivimos serán diferentes. Ya vamos a ver de que si pasa algo, primero sentarnos a pensar y a meditar. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué lo otro? Si usted se da cuenta, y eso lo vivimos a diario y lo vemos, y a veces nos reímos, por ejemplo, que una hermanita diga, mire, vi a la hermana tal y no me habló. De plano es que le dijeron algo de mí, o le dijeron algo de que yo dije o que... Entonces, el malinterpretar lo que otros hacen o dejan de hacer de acuerdo a lo que yo siento, eso es cuando mi vieja naturaleza está gobernando. Pero cuando la palabra de Dios está gobernando en nuestra vida, la paz de Dios gobernando en nuestra vida, la forma en que valoramos es diferente. La hermana no me habló, posiblemente tiene alguna preocupación, voy a orar por ella, ¿verdad? Algo, de repente voy a llamar a la hermana mejor, ¿qué tal? ¿Cómo está? La voy a llamar. No pensar mal, ¿me entiende? Cuando la palabra de Dios viene a gobernar a nuestra vida, la forma de valorar lo que vivimos tiene que ser diferente. Que si alguien no me dio la vía, ¿por qué no me dio la vía? Pues a veces uno no sabe si la otra persona va con una emergencia, que lo llamaron porque hay algo está pasando en su casa y va de lo más rápido, y a veces no da la vía y todo eso, y a veces esas son las cosas que el Señor quiere que aprendamos a gobernar y a tener cuidado de nuestro ginosco. También lo que son tener cuidado de nuestros pensamientos. Filipenses 4:8 nos dice que en qué estamos pensando, ¿verdad? Que cuidemos nuestros pensamientos. Dice ahí el apóstol Pablo, todo lo bueno, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en eso pensad, dice. Y también cuidar nuestros sentidos. Mire, todo este es el cuidado que tenemos que tener en nuestro ginosco para que el nuevo hombre que Cristo está operando a través del Espíritu Santo sea renovado completamente, sea llevado a esa restauración que Dios quiere. Cuidar nuestros sentidos, todo eso es en la parte del ginosco, porque todo esto entra a través del ginosco. Cuidar nuestros sentidos. Job decía, cuidaré, incluso el salmista dice, haré pacto con mis ojos, con mis oídos, que escucho, que veo. Eso es importante. Por eso estamos hablando de la santificación de nuestra alma, porque todo depende de lo que vivimos, de lo que pensamos, de lo que vemos, de lo que oímos. Es muy importante. Entonces, esta parte de la mente tenemos que tener cuidado del ginosco. A esto nos va a llevar a la renovación y a la restauración. Mire, la palabra de Dios es tan importante que tenemos que
darle entrada a nuestro ginosco, llenar nuestro ginosco de la palabra. Deuteronomio 12:28, guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios te vaya bien a ti y a tus hijos, después de ti para siempre. El llenarnos del Espíritu de Cristo, escuchando y guardando su palabra. Esta palabra guardar es la palabra chamar. Pero mire qué significa: cercar alrededor como con espinos, guardar, proteger, cuidar, atesorar. Centinela, también habla de que la palabra se vuelve un centinela, un guardián, un pastor, un vigilante. ¿Por qué necesitamos la palabra de Dios? Porque la misma palabra, vamos a ver más adelante cómo la palabra de Dios se convierte en un vigilante para nuestra mente. Y dice, la instrucción de Deuteronomio es guarda y escucha. Escucha es la palabra chamá, que significa oír inteligentemente, obediencia, o sea, oír la palabra para ponerla por obra. Por eso es que es importante. No solamente se trata de oír por oír la palabra, se trata de ponerla por obra y escucharla. También hablábamos de que Colosenses 1:9 dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento, llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y aquí la palabra está hablando de la palabra ginosco, conocimiento. Y esta palabra, epignosco es familiarizarse por completo, conocer la voluntad de Dios. Que la palabra nos lleve al conocimiento pleno por medio del Espíritu. Vamos a avanzar porque tengo varias. Entonces, estos son los versos que tienen que ver con cuidar en los ambientes, Proverbios 13:20, las reacciones de nuestra vida, cómo valoramos lo que vivimos, Colosenses 3:8, ¿verdad? Que te dice que dejemos la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas, y Filipenses 4:8, que habla de los pensamientos, el cuidado que nosotros tenemos que tener con nuestros pensamientos. Alguien decía, ¿será que usted podría compartir, si fuéramos capaces de compartir nuestros pensamientos, los compartiríamos con alguien? Porque la Biblia dice todo lo verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre, en esto tenemos que pensar. No debemos permitir pensamientos de maldad. Vamos a ir viendo más adelante cómo la palabra del Señor dice que tenemos que desecharlos completamente. Si es algo verdadero, pensemos. Si es algo de mentira, desechémoslo. Si es algo digno, honorable, serio, honesto, pensemos en esto. Por eso tenemos que tener cuidado. Significa que no solamente pensemos por pensar o que le demos rienda suelta a nuestros pensamientos, sino que nos paremos en, ¿lo que estoy pensando es correcto? ¿Será que lo que yo estoy pensando lo puedo compartir con alguien más o me daría vergüenza compartir lo que yo estoy pensando? Por eso es que como hijos de Dios, el temor de Jehová es tan importante. ¿Por qué? Porque esto nos lleva a la santidad. La santidad se ha vuelto algo que se predica, sí, pero no lo estamos viviendo como Dios quisiera que lo viviéramos. ¿Por qué lo digo? La evidencia es la iglesia. La evidencia es los frutos que estamos dando como iglesia. Como iglesia muchas veces dejamos mucho que desear. La gente del mundo, en el testimonio nos podemos evidenciar. ¿Qué piensa la gente de la iglesia, de nosotros los cristianos? Ese es un termómetro para ver si nosotros estamos viviendo en la santidad que Dios quiere, en la pureza que Dios quiere que vivamos. Entonces, el cuidado de nuestros pensamientos es tan importante. Ahora, el propósito de Dios en sí, como leíamos en Romanos 12:2, es que seamos transformados. Y la parte que tiene que ser transformada es la dianoia. Por eso dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, el fin
de Dios para nosotros es que seamos transformados. Y la parte de nuestra mente que es transformada se llama la dianoia, que es la cámara profunda, los depósitos, que yo le llamo depósito. El depósito de la mente, el dianoia, ahí donde están las fortalezas, las estructuras mentales, el inconsciente, pero también está el entendimiento, la ley escrita de Dios. Y esa es la parte que el Señor quiere que transformemos, esa es la palabra. Nuestra identidad está aquí, lo que nosotros somos. Ahora usted y yo somos nuevas criaturas. Segunda de Corintios 5:17 dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todo está siendo hecho nuevo. Entonces la pregunta es, ¿estoy viviendo como esa nueva criatura? ¿Estoy dejando que el Espíritu Santo me transforme? ¿Y de qué se trata esa transformación? Es que el viejo hombre sea cambiado por el nuevo que Dios estableció dentro de nosotros. Y esto se hace solamente haciendo morir la vieja naturaleza. Dejar que la ley de Dios, que es su palabra, alumbre nuestra visión del dianoia, como dice Efesios 1:18, y que sea depositada, esa palabra sea depositada en nuestro corazón. Es la única manera de hacer morir a la vieja naturaleza, porque la palabra de Dios penetra hasta lo más profundo y esa espada llega hasta los tuétanos, dice la palabra, y por eso es que hace que la vieja naturaleza muera. Pero tiene que ser depositada la palabra en el dianoia. Mire lo que dice Hebreos 8:10. Aquí le voy a ir dando los versículos cuando habla de la mente y qué parte de la mente es que la palabra está hablando. Mire, Hebreos 8:10 dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, depositaré mis leyes en la mente. ¿En qué parte de la mente? En el dianoia. Dice, en la mente de ellos y sobre su corazón. Cardía, recordemos que abarca todo, ¿verdad? Mente, sentimientos, voluntad. Y las escribiré, dice, en sus corazones. Y seré para ellos Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor. Mire, ¿por qué digo que es un depósito la parte del dianoia? Según de Timoteo 1:13-14 dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y en el amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces es el depósito donde tiene que ir la palabra del Señor. Y la transformación consta de hacer morir lo terrenal en nosotros. Colosenses 3:5-7. Y esto habla de la concupiscencia, de la vieja naturaleza, la fornicación, la impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo cuando vivías en ellas. El apóstol Pablo está hablando que la vieja naturaleza tiene que ser un pasado para nosotros, ¿verdad? A medida de que el nuevo hombre va siendo creado según Cristo en nosotros, la vieja naturaleza tiene que ir cediendo. Por eso dice, haced morir la fornicación, la impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Y aquí es donde nosotros nos pasamos un examen y revisamos nuestra vida. Alguien dirá, pues la fornicación, pues no, yo no tengo eso. ¿Qué tal la impureza? ¿Qué tal pasiones desordenadas? ¿Qué tal malos deseos? Mira, hay muchas cosas que aún en nosotros están. Pero con la ayuda del Espíritu podemos aprender a hacer que mueran, porque solo por el Espíritu, dice la palabra, que mueren las obras de la carne. La dianoia no transformada es enemiga de Dios. Mire, Colosenses 1:21 dice, qué importante que nosotros entendamos esto, que si no somos transformados, nos convertimos en enemigos con Dios. Una mente no transformada es enemiga de Dios. Dice, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. ¿Qué parte de la mente? Dianoia.
Dice, enemigos en vuestra mente haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender como hijos de Dios, que el Señor nos ha reconciliado. No deberíamos nosotros andar ya en la vieja naturaleza. Y ahí es donde entra verdaderamente el desafío como hijos de Dios, que constantemente tenemos que estar siendo llenados del Espíritu. Efesios 1:17 al 20 dice la palabra, que el apóstol Pablo ora, dice que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, en el ginosco, que es el conocimiento por experiencia. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, dianoia, otra vez, mire, dianoia. Entonces, el Señor quiere alumbrar la profundidad de lo que nosotros somos, nuestra identidad, lo que es nuestro ser, es lo que el Señor quiere alumbrar. Y lo lindo de esto es que cuando yo miraba esto, dice alumbrando, está hablando como de rayos de luz. Y el rayo entra y no pide permiso. Eso es lo hermoso, que aún una mente que no ha sido renovada, que no ha sido transformada, si los rayos de la luz de la palabra de Dios penetran, van a dar directamente al diano. Ya no hay nada que detenga los rayos de la luz de la palabra de Dios. Y este es el deseo del Señor. Este es el propósito. Vea, ¿para qué? Aquí hay un para qué. ¿Para qué Dios quiere alumbrar nuestra dianoia? ¿Para qué el Señor quiere transformar nuestro ser? ¿Para qué? Mire, dice, para que sepáis qué cosas quiere el Señor que sepamos. Aquí Efesios habla de 3 cosas tan importantes que nosotros deberíamos conocer. Y no solamente conocer, vivir. Primero, ¿cuál es la esperanza a que Él os ha llamado? Eso es lo primero, conocer, para que sepáis, dice, cuál es la esperanza al que os ha llamado. Miren, ¿será que toda la iglesia de Dios, como hijos de Dios, conocemos nuestro llamado, conocemos la esperanza a que hemos sido llamados? En verdad nosotros sabemos la esperanza. En el hebreo, la palabra esperanza significa lazo que me ata a. Esta esperanza es el lazo que me ata a Cristo. Como dijo el apóstol Pablo, mira, a mí no sé qué puede pasarme, pero una cosa sé, que nada me puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Sabe cuánto pueblo de Dios le falla al Señor? Y como hay áreas que le está costando, dice, mire, mejor se alejan. Mucha gente se aleja del Señor porque siente que le está fallando, porque siente que Dios ya no lo va a amar, porque Dios se enojó, porque, ¿sabe qué es esto? Falta de identidad. Falta de saber que es un hijo tan amado y que está tan atado a Cristo. Una vez que hemos aceptado a Cristo y lo hemos recibido en nuestro corazón, nuestra vida se ligó a Él. Se ligó a Él y nada me puede separar de su amor. Nada, porque Él no está para juzgarme, Él está para levantarme, para como el padre del hijo pródigo. No está para condenar, no está para rechazar, Él está para recibir. Pero cuando no sabemos la esperanza a que hemos sido llamados, esto evita que nosotros entremos más allá del reino, entremos al amor, aprendamos a reposar en el Señor. Número 2. ¿Y cuál es la riqueza de su gloria en su herencia en los santos? Mire, las riquezas de su gloria. Muchas veces nosotros estamos pasando tantas dificultades, ¿sabe que la falta de conocer la grandeza, las riquezas que Dios tiene para nosotros, dejamos muchas veces de experimentar la gloria de Dios porque nos falta conocimiento? La palabra del Señor lo dice, mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Necesitamos conocer las riquezas. El reino de Dios está abierto para usted y para mí. El reino de Dios está provisto de todo lo que usted y yo necesitamos. Las riquezas son grandes para usted y para mí, que tenemos herencia, somos herederos de Dios. Y a mí me encanta esta epístola del apóstol Pablo,
de Efesios, porque habla de todo lo que es el reino y del propósito del evangelio para los hijos de Dios, porque detalla nuestra identidad, detalla para qué el Señor nos salvó, detalla todo lo que Dios tiene para nosotros y el propósito de Dios para nosotros que tiene en los lugares celestiales. Y tercero, dice aquí, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. El mismo poder que levantó a Jesús de los muertos es el mismo poder que está disponible para usted y para mí. Y aquí no está diciendo, no, tiene un ministerio, si el hermano es pastor, si el hermano es ministro. No es que a los ministros Dios los escucha, no es que a los ministros les ha dado poder. No, aquí dice para todos nosotros los que creemos. El poder, el dunamis de Dios está disponible para usted y para mí, desde el más grande hasta el más pequeño. Aquí no hay limitación. Dice que esto es lo que el Señor, por eso cuando el Señor alumbra nuestra dianoia, que atraviesa nuestro ser y nuestra identidad, empezar a entender esto es grandioso, hermanos, de verdad. De verdad, muchas veces nosotros decimos, Señor, ¿por qué estoy padeciendo tanto? Si tú tienes todo para mí, ¿qué está pasando? Algo pasa en nuestra mente, algo pasa en nuestro corazón. Nuestra fe está menguando o no está creciendo. El deseo del Señor es que seamos fortalecidos con poder. Mire, Efesios 3:16 dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, vuelve a repetir, mire, riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder, con dunamis. O sea, el poder que resucitó a Cristo de los muertos, ese poder está disponible para usted y para mí, para que nos fortalezca. Mire, ¿dónde? En el hombre interior. ¿Cuál es el hombre interior? Lo que estamos hablando ahorita, nuestro ser, lo que somos, la profundidad, nuestro depósito, nuestra profundidad, las cámaras secretas, lo que nosotros somos. El Señor quiere darnos el poder por medio de su Espíritu. Por eso es que es importante la llenura del Espíritu, que tengamos esa comunión con el Espíritu, porque el Señor tiene grandes cosas para nosotros y tenemos que aprender a acceder a ellos. Mire esto, los efectos del poder de Dios en nosotros, el ser fortalecidos. ¿Cuál es el efecto que Dios espera que el Espíritu Santo produzca en nosotros a través del poder, del dunamis de Dios? Mire, número uno, que Cristo esté viviendo en nosotros por la fe. Y si Cristo está viviendo en nosotros por la fe, nosotros de verdad todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nada me va a faltar. Dios mío, teniendo a Cristo, Cristo transforma desde adentro hacia afuera. Esta es la verdad del Evangelio, que a veces parece tan Dios. ¿Sabe? Lo declaramos, pero nos cuesta creer que Cristo puede transformarnos desde adentro, que Cristo quiere hacernos una nueva criatura, porque Él trabaja desde adentro, Cristo morando por el Espíritu dentro de nosotros. Y Él espera que su amor sea la raíz y el cimiento de nuestra vida. El amor, porque sin amor, el que no ama, dice la palabra, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y no solamente que el amor sea nuestro fundamento, sino que comprendamos cómo es su amor, la anchura, lo largo, lo alto y lo profundo. Pero conocer el amor de Cristo, que es tan grande, que supera todo conocimiento. Y está hablando de conocimiento natural, conocimiento natural, supera todo lo que usted y yo no podamos imaginar. Pero aún así, que conozcamos ese amor, el amor de Cristo, y que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Este es el propósito de Dios para usted y para mí, que seamos llenos de la plenitud de Dios. ¿Y qué es la plenitud de Dios? Es abundancia, toda la abundancia de Dios, el cumplimiento de Dios en su palabra, que seamos llenos, que seamos pletos, que lleguemos a una plenitud, que seamos restaurados.
Esto es lo que el propósito de Dios para usted y para mí. Hermano Arael, por favor, no tengo reloj. Así es que le pido que me avise unos 10 minutos antes. Entonces, Romanos 12:2 dice, no os conforme a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Usted mira, tomé el punto 1, toqué el punto 1 que es el nous, la primera, perdón, el ginosco, que es la primera parte, y luego me tiré hasta el tercero, hasta el fondo. ¿Por qué? Porque ahí es donde tenemos que ser transformados. Pero ahora voy a regresar al número 2, que es lo que el tema que hemos estado hablando, la renovación de la mente, la renovación del nous. Porque para ser transformados necesitamos renovación, la renovación del nous, que es la renovación de la mente, de nuestro entendimiento. Entonces, no sé si hasta aquí se va comprendiendo. Si alguien me dice, porque me fui de lo primero a lo último, al propósito final, pero para llegar a ese propósito final necesitamos la restauración de la mente, que es el nous, y aquí es donde me voy a centrar más, porque esto es el mandamiento de Dios, la renovación. Sin renovación de la mente no puede haber transformación. Hermano Arael, ¿se va comprendiendo hasta acá? Por favor, yo creo que alguien me diga sí, no. Amén, amén, hermana. ¿Sí? Sí, ok. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta que tuviera con respecto a la parte anterior, lo puede realizar, hermano, si tiene alguna interrogante. Amén. Y si no, pues... Continúa. Hermana, con relación a esto que ahorita... Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Sí, hermana Sarita, mucho gusto. Mimi, saluda acá. Sí, hermana Mimi. Recuerdo, me venía a la memoria, o no sé si tal vez antes de conectarme lo haya mencionado, pero aquel versículo que dice que donde Pablo pide para que sean alumbrados los ojos de vuestro entendimiento. Encuentro que ese texto está muy, muy relacionado con lo que usted está hablando. Sí, aquí lo tengo, mire, hermana. Aquí, ajá, exactamente. Aquí, Efesios 1:17. Porque cuando es alumbrado nuestro entendimiento, que es la parte profunda de nuestro ser, la dianoia, exactamente. Entonces, dianoia, ajá, entonces, si es alumbrada nuestra mente, la parte dianoia, como dice Efesios, entonces conocemos la esperanza, vamos a aprender a conocer las riquezas de la gloria y la grandeza de su poder. Ay, ya. Aquí está, justamente aquí está. Ok. Gracias. Ok. Entonces, hoy vamos con la parte que tenemos que renovar para ser transformados. Porque es necesario, porque ahí en Romanos 12:2 dice, transformaos por medio de la renovación. Entonces, la renovación es lo que va a permitir que yo sea transformada, que mi ser, mi diano, ya lo que yo soy de profundo, lo que yo soy, sea transformado, ¿ok? Y esta parte también, el nous se le llama puerta o portero. Y ahorita les voy a explicar por qué también se le llama puerta o portero, ¿ok? Entonces, esta es la mente, le llamo el procesador de la mente porque aquí se hacen todos los procesos mentales, incluso la batalla de la mente se hace en esta parte. Mira, aquí se analiza y se hacen los procesos directivos y ejecutivos. Aquí tomamos la decisión. Cuando yo digo, medito en algo, dice, mañana me voy a levantar, voy a hacer esto, Aquí usted lo que trabajó fue el nous. Aquí el proceso, usted procesó sus pensamientos. Pero es muy importante que entendamos que esta parte, si no la cuidamos, puede producir cautividad y levantar argumentos. No sé si alguien se ha preguntado, ¿dónde es la influencia de las tinieblas en una persona? Es aquí al nous. Es en esta parte donde las tinieblas atacan la mente. Aquí es donde el enemigo trabaja. Desde esta área, una mente no restaurada o no transformada,
es un lugar que da para que las tinieblas trabajen en esta área, porque pueden producir cautividad. En esta parte, aquí está la lucha de la mente, aquí es donde ataca Satanás, aquí es donde el enemigo se mete y trabaja y desde la mente de las personas dirige la vida de las personas. Recordemos que habíamos dicho que como dice el Proverbio 23:7, creo que dice, la vez pasada, es que a mí los versículos se me chiflan, pero dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. La cita, alguien me la dice. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Pero aquí él dice, sobre todas las cosas, ten cuidado de tus pensamientos porque ellos controlan tu vida. Entonces, y está hablando de la parte nous. Por eso, desde aquí es el campo de batalla. Por eso, si no renovamos el nous, aquí el enemigo se aprovecha y puede producir cautividad. Por eso hay tanta gente cautiva en su mente. Por eso hay tantas enfermedades mentales. ¿Por qué? Porque esta parte de la mente no solamente es el procesador, también es la puerta, es una puerta. Y recuerde, toda puerta necesita un portero. Entonces, si esta puerta, que es el nous, no está siendo renovada, entonces pasa de que es una puerta abierta. Es una puerta abierta donde entra cualquiera, donde entra cualquier cosa. Es como una ciudad sin muros, ¿verdad? Entran ladrones, saquean y todo. Y una mente... Sarita, disculpe, es Proverbios 4:23 en la cita que estaba preguntando. Exacto, gracias hermano. Sí, Proverbios 4:23, que lo confundo con la otra. 23:7. 4:23, ok, exacto. Entonces dice ahí que tengamos cuidado en nuestros pensamientos porque ellos controlan nuestra vida. Entonces, si la parte nous de la mente no está siendo renovada, o mejor dicho, esta puerta, que también se le llama puerta, no tiene los guardianes de Dios, que ahorita los vamos a ver, entonces es como una puerta abierta, es un portón abierto, son murallas derribadas donde el enemigo entra, saquea, roba y mata. Si usted se da cuenta, las personas que padecen Alzheimer, esta parte de la mente la tienen neutral. Entonces son mentes donde fácilmente el enemigo puede entrar y controlar. Y otras enfermedades mentales también. O sea, por eso es importante la renovación de la mente. Porque si nosotros no renovamos la mente, vamos a ser una ciudad sin muralla. Es un marco de puerta, sin seguro. Por eso es importante que renovemos. Y vamos a ver cómo renovamos. Espero que el tiempo me dé. Porque yo quiero que entendamos que esto puede producir cautividad. Aquí es donde se levantan las fortalezas. El enemigo va a levantar fortalezas. Fortalezas de maldad, de muerte. Pero si nosotros levantamos los guardianes de esta puerta, vamos a ver que se van a derribar las fortalezas y el Señor va a levantar murallas de protección para nosotros. Y aquí en esta parte también se da el dialogismo. El dialogismo es cuando se junta el ginosco con la dianoia. Es como el punto central donde se junta, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. En mi ginosco entró por medio de mis ojos un deseo. Miré una hamburguesa, por ejemplo, póngale así, una hamburguesa, y entonces en mi ginosco que no está siendo renovada, que tenemos que aprender a pensar lo correcto, porque yo tengo que pensar que si voy a alimentarme, tiene que ser comer para alimentarme, no comer para llenarme, ¿verdad? Entonces, lo que yo tengo adentro se junta con lo que yo veo o con lo que yo percibo, y entonces empieza un dialogismo. En el nous se da el dialogismo, donde empiezo yo a pensar, ay, si voy a comprar una hamburguesa, y si voy, y si no, y si esto. Me pongo a platicar conmigo misma. Otro ejemplo.
dice la palabra de Dios que un hombre ve a una mujer con codicia, ¿verdad? Con codicia, y resulta que en su ser hay una fortaleza o un área de su carne que es la lujuria, por ejemplo. Entonces se juntan en el nous y empieza el dialogismo. Y por eso dice la palabra del Señor, que una vez que se dé el dialogismo ahí, ya pecó contra Dios, ya adulteró. ¿Por qué? Porque cuando la mente dice que lo va a hacer o lo desea o lo pensó, controló su voluntad y terminó pecando. Por eso dice el Señor que de adentro vienen los malos pensamientos. De adentro viene, porque cuando se conecta el ginosco con la dianoia, se da el dialogismo y da como producto el pecado. Santiago 1:15 nos habla de eso, ¿verdad? Que con la concupiscencia el deseo entra, se junta con la concupiscencia y produce el pecado. Esto tenemos que ponerlo, por eso es importante poner el nous al servicio del Señor. Y aquí están los versos. Romanos 7:23, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, el nous, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, ¿verdad? Aquí puede darse, como le decía, la influencia de las tinieblas. Romanos 7:25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente nous, mire, sirvo a la ley de Dios. Porque Jesucristo está en mí, ahora yo puedo poner mi nous al servicio de la ley de Dios. Por eso es importante que Cristo vive en nosotros. Porque si en mi mente no está Cristo, puede llevar cautiva al pecado. Pero si Cristo está en mí, entonces la pongo al servicio de Dios. Y aquí estaba la cita de Santiago, donde habla de que la seducción con la concupiscencia da luz al pecado. Bueno, entonces les decía, este es el lugar de la batalla de la mente. 2 Corintios 10:3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Amén. Y sigue diciendo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y la forma en que el Señor dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento. Aquí es la palabra maquinación que se da en el nous a la obediencia de Cristo. Y estando prontos a castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Aquí es la batalla de la mente, aquí donde se dan las peleas. Pero necesitamos tener las armas, conocer las armas para pelear en esta área. Porque si no, las fortalezas se siguen fortaleciendo, fortalezas del enemigo en nosotros. Pero el Señor dice que tenemos armas que no son carnales y podemos destruir esta fortaleza derribando los argumentos y la altivez que se levantan contra el conocimiento de Cristo. Para esto necesitamos aprender quiénes son los guardianes o los porteros de la puerta de la mente nous. Porque dice, mire, Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Aquí el contexto de este verso está hablando del hombre, ¿cómo se llama? Del hombre avaro. El hombre avaro dice, no te sientes a comer con él porque te está chequeando la comida. Pero aquí lo que está diciendo el proverbista es que lo que hay en su pensamiento del hombre, en su corazón, tal es la persona. Este es un hombre avaro y lo que tiene en su mente es un ser avaro en su mente. Pero Chaar habla de puerta. ¿Cómo es la puerta de su vida? Así es usted, así soy yo. Si mi Chaar es la palabra de Dios, ¿qué va a producir en mí? Es la obediencia a la palabra. Si no, desobediencia a la palabra. Depende mi Chaar, depende mi portero. Por eso aquí habla de guardianes y porteros de la mente. ¿Por qué? Porque si yo no tengo los guardianes que el Señor quiere que yo tenga en mi mente, entonces se mete el enemigo a controlar la vida de la persona. Se metió la ira, ya controló. Hay personas que están presas por un ataque de ira, porque la ira dominó su mente. Entonces,
¿Qué guardianes tengo en mi mente? Así soy yo. Eso va a determinar el rumbo de mi vida. Y aquí yo encontré, puede que se encuentren más guardianes de la mente, pero yo encontré 3. El primero, la palabra de Dios, la paz y la fe. La palabra de Dios, Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra es poderosa, que trasciende todo esto. Mire, Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros. Y Efesios 6:17, y tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando nosotros nuestra mente la llenamos con la palabra del Señor, mire, verdaderamente vamos ahí sí que despojar la vieja naturaleza. ¿Cómo vamos a cambiar pensamientos de maldad? Con palabra de Dios. Cuando nosotros, por eso la palabra dice, Colosenses, tiene que abundar la palabra. Que usted desayune palabra, almuerce palabra, cene palabra. Nunca la palabra le va a caer mal, jamás. Todo lo contrario, entre más nos llenemos de la palabra, más vamos a estar capacitados para pelear las batallas con la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. Mire, el mandamiento y la enseñanza dice, te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes. La palabra del Señor tomando control de nuestra vida es un guardián extraordinario, porque nada puede prevalecer contra la palabra del Señor. Mire, Juan 8:31, dijo Jesús entonces a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, mire, permanecer en la palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si usted y yo verdaderamente decimos que somos discípulos, tenemos que permanecer en la palabra, día y noche, y conoceréis la verdad. ¿Quiénes son los que van a conocer la verdad? Son los discípulos. Aquellos discípulos son los que permanecen en la palabra. Mire, permanencia, discípulo, y si discípulo nos da la capacidad o el poder de conocer la verdad. Y la verdad os hará libres. ¿Ve? La palabra del Señor, la verdad de Dios que es Cristo, que es la palabra, esa es la que nos hace libre. Pero no se nos da el conocer. Usted ha escuchado esta palabra y lo decimos muchas veces, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pero la verdad no se le da a cualquiera. Hay que ser discípulos para conocer la verdad. Y para ser discípulos necesitamos permanecer en la palabra de Dios. Entonces, ¿será que todos somos discípulos? Pregunta, ¿todos somos discípulos? ¿Será que a todos se nos da a conocer la verdad? Preguntémonos y examinémonos. Porque conocer la verdad habla de conocer por experiencia. ¿Sí? No es que yo conozco, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Conocí la palabra. ¿La conozco por experiencia? ¿Que he pasado el valle y yo he visto a mi pastor ahí conmigo? Conocer por experiencia. Pero para esto necesitamos permanecer en la palabra de Dios. ¿Ok? Número 2, la paz de Dios. La paz de Dios es el otro guardián que necesitamos levantar en nuestra mente. Colosenses 3:15, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y ser agradecido. Dice, gobierne nuestros corazones. ¿Sabe que la palabra para paz en el griego es la palabra eirene, pero significa unir? ¿Sabe por qué? Porque la paz de Dios une nuestra mente completa y la gobierna. Cuando la paz de Dios gobierna todos los procesos de nuestra mente, verdaderamente vamos a estar bendecidos por Dios. Y a esto es lo que el Señor quiere llevarnos. También es la palabra shalom en el griego, que significa bienestar, salud, prosperidad. ¿Verdad? Prosperidad, eso es lo que el Señor. Y recuerde, prosperidad es avanzar. Prosperidad es crecer.
Como dice el proverbio, que la vida del justo es como la luz de la aurora que va en aumento, que va prosperando. Y eso es lo que hace la paz en nosotros. Nos hace prosperar, nos hace crecer, nos hace avanzar. Sin la paz de Dios, nosotros nos estancamos. Nuestra vida en Cristo se estanca. Necesitamos la paz porque la paz nos hace prosperar. La paz de Dios es un guardián, es nuestro guardián en la mente. Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo nous, todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestras mentes, nuestras maquinaciones en Cristo Jesús. La paz de Dios debe ser ese guardián que tiene que estar en nosotros. Tenemos que examinar, ¿será que la paz de Dios está siendo ese guardián de nuestra mente? Tenemos que pedir. Mire, Levítico 26 habla de la paz maravillosa. Les daré paz en su país de tal manera que se acostarán en paz sin que nadie los atemorice. Yo quitaré los animales peligrosos de su tierra y no entrarán ejércitos en su mente. Ponga esto en el contexto de la mente. Yo quitaré los animales peligrosos, esos pensamientos engorrosos. Quitaré los animales peligrosos de su tierra y no entrarán ejércitos, no entrarán dardos del enemigo. Pongámoslo en ese contexto y es aplicable también. Dice, yo traeré paz al país y ustedes podrán dormir sin ningún temor. Romanos 16:20, el Dios de paz aplastará muy pronto a Satanás bajo sus pies. El Dios de paz. Mire, Él pelea nuestra batalla, la paz de Dios. Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces, qué importante es la paz. Y el tercero, que yo creo que ya me pasé, hermanos, pero la fe. Dice Efesios 6:10, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor en el poder de su fuerza y vestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Efesios 6:16, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del enemigo. Recordemos en la clase anterior les decía yo cómo por la mente vienen los dardos. La fe es el único escudo que detiene los dardos de fuego del enemigo. Tenemos que aprender a levantar la fe constantemente, que el Espíritu Santo, que el Señor aumente nuestra fe. Él es el autor y el consumador de la fe, porque cuando te está el escudo levantado, no hay dardo de fuego que pueda penetrar. Entonces, esto, yo no sé usted, pero yo me examino y digo, Señor, ¿será que la paz está guardando mi mente? ¿Será que tengo el escudo de la fe levantado? ¿Será que los dardos de fuego no están entrando o están entrando? Entonces necesitamos, la fe, miren, nos salva. En Mateo 9:22 decía, el Señor le dice a la mujer aquella del flujo de sangre, tu fe te ha salvado. Y yo creo que se me fue el tiempo, hermano Arael. ¿Y cómo se hace la renovación de la mente? Dios mío. Renovación es volver al estado original, al plan de Dios. Y consiste en derribar, cautivar, despojarnos, dejar, quitar, desechar la vieja naturaleza. Por eso dice, desechando la mentira, hablad verdad. Airaos, pero no pequéis, no deis lugar al diablo. Efesios 4:25 nos enseña cómo nosotros podemos renovar ¿qué tenemos que hacer para renovar nuestra mente? Ninguna palabra corrompida, el cuidado de nuestra mente. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Mire, no contristéis al Espíritu Santo. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes bien benignos y perdonándoos unos a otros. El perdón es otro protector. Miren ustedes, es otro guardián, el perdón. Cuando nosotros perdonamos, Dios mío, somos libres. Colosenses 3:8 colabora con la renovación de la mente y dice, dejad estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos de los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y vestidos del nuevo. Dice, el cual a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. A eso quiere llevarnos el Señor. Por eso tenemos que vestirnos de nuestro Señor Jesucristo, vestirnos de amor
y vestirnos de misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, de paciencia. Y Efesios 4:17, esto pues digo y requiero en el Señor, dice la palabra, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de corazón. Por eso el pueblo de Dios no tenemos que perecer por falta de conocimiento. No tenemos que ser ignorantes de lo que la palabra que el Señor quiere para nosotros y nos enseña por medio de su palabra. Pidámosle al Señor que nos alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que podamos comprender lo que verdaderamente Dios tiene para cada uno de nosotros. Y hoy sí me fui en el tiempo, hermano, de veras, pero Dios les bendiga y con esto termino aquí. No sé si hermano Arael, le doy el micrófono. Amén. Hermano, estamos